En este video les voy a explicar cómo hacer la curva de calibración del aparato de Fisher que utilizamos en la práctica número 2. Para ello, ustedes utilizarán el programa Excel y vamos a ocupar los datos obtenidos durante la práctica. Yo ya los tengo copiados y únicamente los voy a pegar y ustedes tienen que hacer el llenado de la tablita. Entonces, tendrán una tabla más o menos como la que sigue. En donde tenemos una columna con las sustancias utilizadas, su punto de fusión teórico y el punto de fusión experimental, que yo pongo como dato puntual con un error asociado que tiene que ver con el error experimental o más bien con el intervalo de medición que ustedes observaron. Para obtener la ecuación de la gráfica, primero hay que hacer la gráfica, hay que obtener la curva de calibración. Para eso, entonces, vamos a seleccionar los datos de temperatura de fusión, tanto teórico como experimentales. Y en la parte superior de la pantalla, en la opción Insertar, vamos a encontrar este menú que nos dice gráficos recomendados y vienen varias opciones como son las de barras, las de líneas y algunos extraños. Viene esta opción que dice dispersión XY o de burbujas y aquí vamos a dar clic izquierdo y vamos a seleccionar la primera opción donde aparecen puntitos. Y nos va a aparecer el siguiente gráfico todo en blanco. Para darle el formato deseado, nosotros vamos a poner clic izquierdo y nos va a aparecer sombreada la opción de herramientas de gráfico y aquí le vamos a dar en diseño rápido y vamos a seleccionar el primer diseño. Si ustedes quieren experimentar con cualquier otro, tienen entera libertad, pero este es el que yo les recomiendo. Entonces seleccionamos y ya nos aparece título del eje en X y Y, título del gráfico y el nombre de las series, que pues aquí le vamos a llamar, lo vamos a dejar tal como está y vamos a cambiar el título del gráfico por curva de calibración. En el eje de las Y vamos a seleccionar y vamos a poner temperatura como T mayúscula, EXP que significa temperatura experimental y entre paréntesis las unidades, que en este caso serán grados centígrados. Igual haremos lo mismo para el eje de las X, T, en este caso será la temperatura de fusión teórica y entre paréntesis las unidades que son grados Celsius. Para poder eh, agregar las barras de error, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner sobre la curva y nos vamos a ir a la otra opción que aparece en el extremo izquierdo superior de la pantalla que dice agregar elemento de gráfico. Una vez que estamos aquí, vamos a buscar la opción que dice barras de error y le vamos a decir error típico. Como se pueden dar cuenta, me va a aparecer error típico en X y Y de un valor arbitrario. No importa, lo seleccionamos y nos aparece. Como nuestro error en X, la temperatura teórica no tiene un error asociado, vamos a seleccionarla con el botón izquierdo y le vamos a dar suprimir para que nos borre el error. Y ahora para que nos dé el error que tenemos nosotros como nuestro intervalo, le vamos a dar clic izquierdo y nos va a aparecer este menú que dice formato de barras de error y nos aparece este menú en el lado derecho de la pantalla. Nos vamos hasta abajo y aquí dice cuantía de error y vienen varias opciones. Vamos a seleccionar la que dice personalizado y se nos va a activar el botón que dice especificar valor. Y aquí ya nos aparece este otro menú que dice barras de error personalizadas, valor de error positivo y vamos a seleccionarlo, vamos a borrar ese error y vamos a seleccionar nuestros tres errores que tenemos y ya. Lo mismo hacemos en la que dice valor de error negativo. Seleccionamos las mismas casillas y ya le damos a aceptar. Como podrán ver, la escala
es un poco desproporcionada y no se alcanzan a ver las barras de error, por lo que vamos a cambiar un poco la escala de nuestro gráfico. Para eso nos vamos a posicionar en el eje de las X sobre uno de los valores, aquí en este que dice 100, y le vamos a dar doble clic izquierdo y nos va a aparecer este menú que dice dar formato al eje y nos dice opciones del eje, límites, mínimo y máximo. Vamos a darle que nos diga que nuestro eje empiece en 60 grados de temperatura y termine en 180. Y ya se nos ajusta de 60 a 180. Cerramos y hacemos lo mismo con el eje de las Y y también empezamos en una temperatura de 60 Celsius y terminamos en 180. Ahora sí, nuestro gráfico ya tiene una escala adecuada, se alcanza a ver un poco el error de medición del primer punto, que es la temperatura de fusión del naftaleno, y las otras dos se alcanza a ver un poquito. Ahora, para obtener la recta de regresión de estos puntos, lo que vamos a hacer es posicionar nuestro cursor sobre cualquiera de los puntos, dar clic derecho y nos aparece el siguiente menú donde nos dice eliminar, restablecer para hacer coincidir el estilo, cambiar el tipo de gráfico, seleccionar datos, agregar etiquetas de datos y casi hasta abajo nos aparece la opción de agregar línea de tendencia. La seleccionamos y se nos despliega el siguiente menú donde nos va a informar de los tipos de ajustes que puede hacer Excel. Vamos a seleccionar el más sencillo que es el ajuste lineal y vamos a bajar en las opciones y hasta abajo vienen estas opciones con casillas en blanco que podemos seleccionar, que nos dice señalar intersección, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R mayúscula cuadrado en el gráfico. Vamos a seleccionar presentar la ecuación en el gráfico y también presentar el valor R mayúsculo cuadrado en el gráfico. Y listo, podemos cerrar y ya tenemos la ecuación en el gráfico que voy a acomodar en el lado derecho de la gráfica. Y ahora sí ya el valor de Y va a ser el valor de la temperatura experimental medida. El valor de X va a ser el valor de la temperatura de fusión teórica o real, que va a ser el que ustedes tienen que despejar para el ejercicio 2 a partir de esta curva de calibración del aparato de Fisher. Entonces, esta es la ecuación y el valor de R es el coeficiente de correlación de los datos que nos dice que entre más cercano a uno sea, mejor es la correlación de nuestro ajuste y entonces nos indica que pues sí es una ecuación lineal la que mejor se ajusta a nuestros datos. Eso ya lo veremos en clase más a detalle, pero aquí ya tienen la forma de obtener la ecuación de la curva de calibración del aparato de Fisher.